Bienvenido al seminario web, titulado Cortocircuito y modelado dinámico de fuentes basadas en inversores. En este seminario web, primero analizaremos los fundamentos de la operación y el control del inversor. Luego, observaremos la selección adecuada de los modelos y herramientas de TAP para IBRs. Observaremos los modelos como los estudios de flujos de carga en condición normal, en falla, modelos dinámicos, cuasi-dinámicos, así como transitorios. También observaremos los modelos desde el ángulo de la caja negra y definida por el usuario, así como estándar y modelos genéricos. Analizaremos las herramientas que admiten fuentes basadas en inversores, con estudios de flujo de carga, cortocircuito, módulo STAR Z, flujo de carga en el dominio del tiempo, estabilidad transitoria y cosimulación. Como parte de esta discusión, también analizaremos nuestros objetivos, que son los tipos de estudios que realizamos al día. Si se trata de una planificación o un gran estudio de impacto, si estamos diseñando o dimensionando activos, o si estamos haciendo un estudio de código de red, o configuraciones de protección y control. Y por último, cerraremos con un resumen del webinar. Inversores, o si quiere utilizar un término más técnico, convertidores de fuentes de tensión eléctrica, o dispositivos que puedan convertir la energía, digamos, de corriente directa a corriente alterna. Ahora bien, esto se hace normalmente mediante el uso de conmutadores y, como se ve aquí en la figura, tengo un convertidor de dos niveles que convierte corriente directa a la fuente de corriente alterna trifásica o la forma de corriente alterna trifásica. Ahora, se ha resaltado la letra VSC, que significa VSC. El convertidor de tensión significa que es un convertidor que se obtiene o que es alimentado por una forma de energía de corriente directa, que en este caso puede ser un condensador, una celda fotovoltaica o puede ser una batería. Ahora, lo que hacen los interruptores, cortan la corriente directa y la colocan en los lados de corriente alterna, como se ve aquí en el lado derecho. Genera un pulso de tensiones eléctricas de corriente directa en las terminales de salida exteriores de los inversores. Ahora no se ve instantáneamente como una onda senoidal, pero una vez que ponemos algunos filtros en el lado de corriente alterna, podemos dibujar la componente de frecuencia fundamental, que se comporta más como la forma de onda roja, que es nuestra señal sinusoidal. Bien, ahora, cuando estamos mirando un inversor o convertidor de fuente de tensión eléctrica, como ya lo mencionamos, hay interruptores que los pulsos se alimentan típicamente a través de la modulación de ancho de pulso, y luego hay una fuente de corriente directa, de la que hablamos y mencionamos que siempre hay algún tipo de filtrado en el lado de salida del inversor para reducir los armónicos. Hay un filtro en serie que normalmente se usa para atenuar los armónicos inferiores, y hay un filtro de derivación que generalmente se usa para alternar armónicos más altos. Y luego hay un transformador de paso ascendente que generalmente es V delta conectado a tierra. Mientras está conectado a tierra en el lado del inversor, eso significa que el inversor no es el inversor, que no va a inyectar ninguna secuencia cero a la red, pero puede inyectar secuencia positiva o secuencia negativa. La tecnología del inversor más antigua inyecta solo secuencia positiva, pero la tecnología más nueva también inyecta secuencia negativa, según los códigos de red recientes. También hay un controlador que define
qué cantidades deben controlarse básicamente, por lo que normalmente mide la corriente y la tensión eléctrica, así como controla la potencia activa o reactiva, o la tensión eléctrica, así también como el factor de potencia del inversor. Ahora estamos usando esta referencia que es buena para lo que se publicó en el 2012 en un transaction de IEEE, que revisa diferentes convertidores de potencia, control en microred de corriente alterna, por lo que les recomendamos que revisen el documento si desean obtener más información y obtener más detalles al respecto. Ahora, cuando se trata del inversor, la forma en que el inversor se comporta significativamente depende de la lógica de control y la configuración del inversor en un nivel superior. Los controles del inversor se pueden clasificar en dos categorías: de red siguiente o red adjunta, o bien formando de la red, o lo que se le llama grid forming. Así que por el bien de este seminario web, solo usaremos el término seguir, más no alimentar, por lo que la red, si la mencionamos así, le diríamos seguimiento de la red. Red adjunta, pues. Es un inversor que requiere otra fuente de tensión eléctrica en el sistema para funcionar, mientras que grid forming o formación de la red puede funcionar de forma independiente sin ninguna fuente en el sistema en su seguimiento. Siempre tenemos un PLL. Ese tipo de dispositivo sintoniza o se sincroniza con la red para funcionar, por lo que básicamente mide la frecuencia de tensión y como ese es el ángulo de MAG de la tensión de secuencia positiva, y también está incorporado la medición de frecuencia y lo usa para sincronizar y hacer el control, por lo que si no hay tensión en la terminal, este tipo de inversor generalmente no puede funcionar bien. Ahora, si voy a la formación de la red, como estoy mostrando en esta figura, formación de la red es lo que estamos alimentando la frecuencia, generamos algún ángulo artificial y usamos ese ángulo para generar la onda sinusoidal y hacer el control de manera adecuada. Muy bien. Así que si comparamos un poco para entender cuáles son las principales diferencias ahora cuando se trata de este tipo de inversor, red siguiente o seguimiento de la red, lo que sucede es que normalmente estamos haciendo un control PQ, o puede ser P y tensión, o P y factor de potencia. Al final se trata de controlar la cantidad de Q de un P y Q y la tensión eléctrica que estamos usando. Típicamente la transferencia de reloj se utilizan para desacoplar su control de potencia activa y reactiva, por lo que se nos ocurre la potencia activa y reactiva o el componente PQ de la corriente, por lo que también desde ese sentido estamos tratando de lograr una cierta cantidad de corriente que sale del inversor. Desde esa perspectiva, el inversor se puede decir que es un PQ control. Es en realidad un control de corriente. Controlamos la corriente para lograr un cierto P y un cierto Q. O controlamos la corriente para lograr un cierto P y tensión eléctrica. O controlamos la corriente para lograr un cierto P de potencia activa y factor de potencia. Al final es algo así como desde la perspectiva controlada. Es un control de corriente. Está bien. Está controlando la corriente que sale del inversor, típicamente la derivación. El filtro, sean o no parte del control, está bien, por lo que la corriente que inyectamos controlamos la potencia P y Q en ese punto.
típicamente lo que está modelando es externamente el tamaño de esa derivación es pequeño y tiene dos propósitos. Primero, para el control de potencia reactiva, es para este mismo si hay una necesidad de cumplir con los requisitos de potencia reactiva de la red o desea hacerlo, digamos que la corrección del factor de potencia también se usa para atenuar armónicos más altos. Ahora, cuando se trata de este controlador, estamos controlando la corriente. Pero tenga en cuenta que el inversor al final está poniendo una tensión eléctrica en corriente directa, que después del filtrado se convierte en corriente alterna, para que haya una caída de tensión en ese reactor y que caiga la tensión que es omega L. Por lo que en el dominio del tiempo se compensa aquí para lograr determinar la tensión detrás de ese inductor, por lo que este U, D y Q son tensiones detrás de este inductor que alimenta al PWM para determinar básicamente los comandos de conmutación hacia los pulsos, ¿de acuerdo? Así que desde esta perspectiva entendamos esto. Cuando estamos modelando el inversor, lo estamos modelando como una fuente de corriente. Ahora, cuando es la corriente, puede tener una función de transferencia simple para convertir P y Q a la cantidad de corriente. O si tiene P y V, para determinar la cantidad de corriente de P y V, tenga en cuenta que la corriente aquí está en un número complejo. Tiene un imaginario real o magnitud. Y ángulo también hay una derivación que es la derivación que representa básicamente la serie, ¿está bien? Y puede agregar también la derivación de este filtro mostrado aquí. Pero al final estamos controlando la P y Q del filtro serie, así que está bien. Si se desea modelar esto, la C en realidad necesita estar conectado a este bus demasiado bien. Cuando se trata del sistema robusto, o lo que le decimos el strong system, cuando se habla de la integración de energías renovables a la red, especialmente y típicamente estamos conectando esto en el medio de las líneas o en las estaciones de servicio que estamos conectando a la red fuerte o a la red robusta. Así que estamos comenzando a conectarnos a energías verdes, robustas, y estamos tratando de controlar la corriente. Lo que sucede es que el papel de esta derivación se vuelve mínima, lo que significa que la red es una fuerte o robusta red. Lo que sea que se inyecte a la malla o red acepta eso, pero al final, debido a que está controlando P y Q que está saliendo del bus, no hay diferencia para considerar esta Z. O no, en realidad, si la está considerando agregar y sobre Z el cálculo aquí para asegurarnos de que UP sobre Z va aquí, que es la corriente que pasa a través de la C y el resto va al sistema. O podemos ignorarla por completo de los cálculos de corriente en lo que se muestra, especialmente lo que sucede típicamente en las herramientas de software cuando están conectando el inversor a la red, por lo que es una especie de fuente de corriente y solo depende de una tensión o algún tipo de potencia P, Q, fuente de corriente dependiente que va al sistema, ¿de acuerdo? Muy bien. En formación de la red, lo que estamos tratando de explicar es que se trata, como se mira aquí, de controlar la frecuencia y la tensión. Por lo que estamos tratando de lograr
es tener una cierta magnitud de tensión y el ángulo y la frecuencia para hacerlo. Nuevamente, tenga en cuenta que estamos calculando la corriente a un controlador PI. Estamos calculando cuánta corriente debe inyectarse para lograr VD y VQ. Pero también tenga en cuenta que si nos está diciendo que arregle exactamente el IT y Q con una cierta cantidad de P y Q, es más, esta es la V que queremos, ajustamos la corriente hasta que obtengamos esa cantidad de tensión. Por lo que desde esa perspectiva es más fácil entenderlo como una fuente de tensión más una impedancia en serie como un Thevenin equivalente dentro de sus clasificaciones o dentro de la capacidad del inversor. Típicamente es una fuente de tensión ideal, significa Z es casi cero. ¿Está bien? Pero a medida que sale de la capacidad de las clasificaciones del inversor, esta Z se convierte en variable y se convierte en un no cero. Desde la perspectiva del análisis de circuitos o el análisis del dominio de Fasor, cualquier equivalente de Thevenin puede ser representado por esta red, por lo que aún en la formación de la red puede ser representada por la fuente actual. Tenga en cuenta que los formamientos de la red se usan típicamente en el V y minúscula, C minúscula. Sistemas en las aplicaciones de microredes, es correcto. Así como ya discutimos en la formación de la red después de esta Z. Se vuelve muy importante porque si pierde la red o la red se debilita, está inyectando cierta corriente al sistema V y C. Esto quiere decir que la tensión tiende a aumentar, pero de hecho, debido a esta derivación de impedancia, va a amortiguar esa tensión. Esperando tensión aumenta para que no vaya más allá de un cierto nivel. Debido a eso, y eso es más práctico en el sistema real, este inductor no permite que la corriente cambie repentinamente, lo que significa que no permite que la tensión en el sistema aumente repentinamente, ¿de acuerdo? Por lo que hay una fuente de tensión y sí, de repente se pierde la red. Hay una tensión, hay una caída de tensión, así que lo que significa es que la tensión en las terminales no sube o baja repentinamente, ¿de acuerdo? Con un valor muy grande. Muy bien, como mencionamos desde la perspectiva de TAP, desde el análisis de software, dominio con fasores, podemos modelar ambos con la fuente actual. Pero es importante saber que cuando estamos formando debe haber una frecuencia y tensión básicamente de referencia como punto de ajuste cuando es una red siguiente o un seguimiento de la red es P y Q o P y V como valor de referencia. Muy bien. Cuando vamos a aplicaciones más parecidas a un plan de energías renovables, a mayor escala o IBRs, siempre hay una necesidad de soporte de red. Significa que IBR necesita solo por código de red hacer alguna regulación para soportar el grado de integración, ya sea potencia activa con respecto a la frecuencia o potencia reactiva con respecto a la potencia activa, con respecto a la tensión eléctrica. A veces se necesita presentar algún tipo de inercia virtual o impedancia virtual, por lo que hay una categoría de control del inversor que se llama red de soporte, que soporta la falla entre el tipo de seguimiento de la red y el tipo de formación de la red. Significa que además de este PQ,
el PQ puede tener una caída, digamos en P omega en la frecuencia, y también puede tener una caída en la potencia reactiva. La razón por la que tenemos este grupo para la potencia reactiva, que no es muy común para el generador, es más común con los IBRs, es que cuando tenemos IBRs dentro de cerca o de la periferia, estamos esperando que más IBRs estén cerca de la planta de energía, y sí, todos ellos quieren reaccionar y todos ellos quieren hacer un control de tensión. El control va a contrarrestar entre sí y podría haber una inestabilidad de contraste, por lo que cuando se trata de los parques eólicos o parques solares con almacenamiento de energía, o hay muchas fuentes de energía reactiva que están disponibles para asegurarse de que hay una coordinación y hay una contribución para todos sin contrastar. Siempre hay una caída. Digamos que la potencia reactiva la podremos ver en los detalles en las siguientes diapositivas. Pero puede crear una red que apoye fuera de la red siguiente o fuera de la red formándose. Bien, muy similar que ambos soportan. Si tu red pierde la red, no puedes funcionar como una red de soporte siguiente, pero con el tipo de formación de la red puedes soportar, aún puedes correr una micro red o sistema aislado sin una red si has acordado formar inversor de soporte de nuevo. Muy bien, si está interesado en más detalles, por favor vaya a nuestro documento de referencia que dimos al principio del seminario web. Ahora, en el soporte de red, normalmente hay una alimentación activa, y el control de frecuencia significa que si la frecuencia se desvía de una frecuencia nominal similar a los generadores, queremos tener algún tipo de caída para ajustar la potencia activa. Bien, si la frecuencia baja, desea inyectar más potencia activa. Si aumenta, desea inyectar menos. O si para la potencia reactiva queremos hacer lo mismo con la tensión eléctrica, si la tensión está dentro de un cierto rango, queremos asegurarnos de que nuestro factor de potencia es 1. Pero si tenemos una sobretensión o una baja tensión, comenzamos básicamente a absorber o inyectar en el sistema potencia reactiva para devolver la tensión eléctrica al tipo de rango normal. Bien, ahora en la aplicación del sistema de distribución de microred, o en la actualización donde las relaciones de caducidad son bajas, lo que sucede es que no hay una relación de 1 a 1 entre la potencia activa y frecuencia y potencia reactiva y tensión. Estos no están completamente desacoplados, por lo que parece que es mejor también tener un control de potencia y tensión en la curva de PV. Lo que suele suceder es que si la tensión eléctrica aumenta en el sistema, por lo que si experimenta la sobretensión, nos bloquearíamos para reducir las generaciones de energía, digamos al sistema eléctrico, o de nuevo, depende si estás cargando o descargando. Así que cuando solo estoy activando energía para asegurarnos de que ayuda al sistema eléctrico a ajustar la tensión y esté cerca del valor nominal. Nuevamente, estos son un gran soporte que debe venir encima del control básico para hacer que un inversor simulado se parezca más a un inversor amigable con la red y de soporte de red. También hay una curva de capabilidad o capacidad para el inversor.
para una planta en su conjunto, por lo que sabemos que todos los inversores son basados en interruptores y estos interruptores tienen una clasificación de corriente muy limitada. No es como un generador que puede dar 20-30 por unidad de corriente, está muy limitado alrededor de la corriente nominal, a menos que un poco, tal vez 20-30, 50 por encima del valor nominal. También hay un límite de control de tensión del bus de corriente directa, así como si tiene un Wind Turbine Generator o lo que conocemos como WTG, puede tener un límite de tensión interno, por lo que puede tener un límite de tensión interno y siempre hay un límite allí. Típicamente tiene un cierto requisito, que está bien que necesita cumplir con cierta capacidad. Debe ser capaz de inyectar o controlar tanta potencia activa y reactiva, y le dan como este tipo de formas que se ven en el lado derecho y muchas plantas fotovoltaicas. Digamos que tiene la capacidad de regular, como en el lado rojo, con el fin de cumplir con el código de red, o necesitan instalar cierta cantidad de condensadores o bancos de capacitores, o una compensación de estadística, tal vez otras fuentes de potencia reactiva, por ejemplo. Por lo que una de las cosas que es muy importante hacer es poder considerar esta capacidad y poder hacer el estudio para determinar que básicamente podemos cumplir con estos requisitos. Ahora bien, lo que discutimos hasta ahora se trata típicamente de un rango de tensión normal entre 90 y 110%. Entonces hay una cierta perturbación, algunas dinámicas, pero no un cierre mayor de fallas. Ahora, para el caso de un cierre en falso, típicamente los códigos de red tienen ciertos requisitos nuevamente. Estos son para grandes IBRs, no para pequeñas o residenciales comerciales. Hay un derecho de tensión que significa que si la tensión cae menos de, digamos, 90%, hay una curva que define que vaciando el inversor o el IBR necesita estancia mínima antes de disparo. O así como la cantidad de potencia reactiva necesitan soportar si se trata de secuencia positiva o secuencia negativa. La potencia reactiva necesita ser inyectada al sistema eléctrico. Nuevamente, esto se llama tensión directa o transferencia de tensión, por sus siglas en inglés Voltage Right Route, o también conocido como VRT o capacidad de VRT, porque los inversores típicamente o en su control tienen una máquina de estado que determina que ahora estamos en el estado de falla o estamos en el estado normal. En el estado predeterminado, todas estas instalaciones de soporte QV desaparecen y cambiamos a un soporte de potencia reactiva. Durante el valor predeterminado, una vez que volvemos a la normalidad, luego nuevamente volvemos a este tipo de controles de curva QV o control PV. Así que tenga en cuenta que hay un comportamiento dual durante la falla en comparación con durante la condición normal. Muy bien, lo mismo con la desviación de frecuencia. Si la frecuencia se desvía, hay un rango que dentro de ese rango o límite y tiempo hay una zona de no disparo, por lo que el inversor no se supone que IBR, no se supone que opere. Pero como usted supone, también dentro de ese rango todavía el inversor o IBR necesita alguna contribución, inyectando o absorbiendo potencia activa con respecto a la frecuencia. Ahora, cuando se trata de la aplicación de microredes o aplicación de control de planta de energía, lo que sucede es que la mayoría de los requisitos que definen los códigos de red están en el punto de interconexión. Bien, por lo que en el punto de interconexión, el IBR, el sistema eléctrico, necesita cumplir con el plan, necesita cumplir con ciertos requisitos, ¿bien? Por lo que es por eso que cuando hacemos este estudio, queremos ver
que si todo el sistema eléctrico, como todo un sistema, digamos, que para la microred o la planta de energía cumple con ciertos requisitos, ahora, lo que sucede ahí es que tenemos un montón de energías renovables, tal vez almacenamiento de energía, fuentes de energía reactiva, que todos suponen que deben trabajar juntas y para coordinar su comportamiento con el fin de cumplir con el requisito. En el punto de interconexión hay un controlador llamado controlador de planta de energía. Lo que mostramos en la figura, una slide, es Power Plant Controller. En caso de microredes, hay un controlador de microred, que ellos hacen potencia activa y reactiva y coordinan cuánto básicamente la potencia reactiva debe provenir, digamos, de un condensador, de un STATCOM, de baterías renovables. Y cuando hacemos el modelado del inversor en un plan o en una planta de energía o en una microred, es muy importante modelar también el controlador de la planta de energía o el controlador de microred. A veces ciertas funcionalidades como la compensación de microredes, aquí que mostramos, en lugar de hacerse a nivel de inversor, se hace a nivel de planta de nuevo. Todo llega a la expectativa en términos de tiempo. Si las cosas están en el nivel de milisegundos, por lo general se hacen en el controlador principal de las IBRs, pero las cosas en el nivel de segundos y minutos, todo se hace a nivel de controlador de la planta de energía, ¿de acuerdo? Por lo que cuando intenta hacer el estudio y el modelado de una IBR o un sistema que incluye IBR, debe hacer seguro que si está trabajando con un controlador de planta de energía, con el controlador de planta, ¿entiende? Que cuál es el impacto de esos controladores de planta o controladores de planta de energía. Y sí, es importante incluirlos o no en el sistema eléctrico. Con eso hemos terminado con la revisión de los fundamentos de los IBRs. Y ahora estamos cambiando para ver qué tipo de modelos ofrece ETAP para IBRs. El primer modelo que vamos a ver es el modelo con inversor, que es bueno para el flujo de carga, por lo que tenemos nuestro modelo de inversor clásico, así como el inversor inteligente, que están desde ETAP versión 21. Bien, así que permítanme traer ETAP, la versión de software Tap Power Simulator, y empezar a mostrarlo. Para que sea parte del inversor fotovoltaico o como parte del inversor que se pueda usar en un pequeño inversor, la diferencia principal entre un inversor inteligente y el inversor regular, en primer lugar puedes seleccionarlo en la siguiente pantalla. Por lo que si selecciona el control de cambio de imagen o control de tensión o el control del factor de potencia, será un inversor clásico que tenemos durante muchos años en la versión. Y también puede seleccionar un inversor inteligente. Cuando seleccione el inversor inteligente, esta página es una página en un versión pequeño. Mostrará la principal diferencia entre el inversor inteligente y el inversor regular. Es que el inversor clásico es como un generador. Si tiene un P y un Q y va a tener una fija P y Q, o si tiene una P versus tensión eléctrica, va a tener una P fija versus voltios y puntos de ajuste de tensión eléctrica, o P y factor de potencia. Pero en un inversor inteligente tiene una curva que define cómo va a ser la potencia reactiva con respecto a la tensión. Digamos que esto es un control de volt bar, o si desea hacer control de volt bar, puede ir a su curva para volt bar. Lo que significa que desea decirle a la energía renovable si hay una tensión adicional en el sistema, o si desea y el control de factor de potencia está bien. Nuevamente, en lugar de tener una tensión eléctrica fija y un factor de potencia, tiene una curva para ello, ¿ok? Por lo que puede ajustar el factor de potencia con respecto a P a diferentes valores para que haga que el inversor
más inteligente o el inversor inteligente, en el primer vistazo está bien la segunda parte de la misma, que son las prioridades. Si quieres dar prioridad al Q o quieres dar prioridad al P, vamos a tratar esto con algún ejemplo. Así que tengamos un inversor en este momento que está configurado a 1 megavatio de generación. También tiene una clasificación de un MBA, por lo que no hay un espacio para energía reactiva en este momento. Y la tensión eléctrica del análisis también es de aproximadamente un 101%. ¿Está bien? Así que también 101%, y si mira un pequeño inversor en 101%, aquí no hay necesidad de ninguna inyección de potencia reactiva. Así que las cosas están bien. Ahora, si voy a mi OLV, One Line View, y aumentar el volumen, reducir la tensión de la acometida, voy a ir aquí y llevar la tensión al 90%, ¿ok? Así que nuevamente está sucediendo algo en la red. Hay una caída de tensión y se supone que el PV debe contribuir. Así que lo que vemos aquí son dos cosas. Número uno es el debido a la caída de tensión. Déjenme mover esto aquí. A la caída de tensión está en 93%. Vas a tener algo de potencia reactiva porque es una prioridad de Q. Va a inyectar Q, pero debido a que tiene un límite, va a bajar la potencia activa. Bien. Así que va a controlar la potencia activa inyectando algo renovable aquí, ¿ok? Así que si voy y digo P es la prioridad, lo que va a pasar si ejecutas, esto se va a convertir en 1000, sin tensión eléctrica de potencia reactiva a 91%. Pero si vas y digo, no quiero ser amigable y quiero inyectar más potencia reactiva al sistema, así que vas a prioridad Q y lo que va a pasar es que la tensión se convierte en 93%, porque estás inyectando algo de potencia reactiva. Puedes seguir haciendo tus cálculos, que esto es por curva que está en cantidad de porcentaje que genera tanto Q, y puede hacer esto también con el control fotovoltaico o PV control o control de factor de potencia, y esto típicamente en el campo que tiene que ver con cómo funciona su inversor y elegir el modo de control correcto, y esto está disponible tanto como el inversor fotovoltaico y también con el almacenamiento de energía o el inversor regular, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver cuáles son las aplicaciones, si está haciendo una planificación o estudios de kits en el que está trabajando de hacer el diseño y dimensionamiento. Desea ver el perfil de tensión, si necesita un condensador, si necesita un STATCOM, si necesita más fuentes de potencia reactiva en el sistema en sí. Sus perfiles de tensión son buenos. Puede usar un inversor pequeño, si es pequeño en su campo, en su práctica. Puede hacer el análisis de flujo de carga para averiguar básicamente la efectividad del inversor inteligente para mejorar el rendimiento del sistema eléctrico. Ahora, cuando se trata de una falla. Bien, tenemos un modelo de cortocircuito, esto es con falla. Nuevamente estamos hablando de un rendimiento de estado estable o estado estacionario cuando hay una falla. Lo que sucede es que las IBR tienen en cuenta si su propósito de hacer cortocircuito es determinar la clasificación del interruptor, la clasificación del bus, el cable, etc. Tenga en cuenta que los IBRs generalmente inyectan probablemente lo mismo que el nominal o un poco por ciento más que su número ahora, 20, 30, máximo 50. Por lo general puede inyectar corriente al sistema. Está bien, vamos a menos que paguen más para hacer más y esto pueda inyectar más corriente, pero por lo general no es tanto. Así que si realmente está tratando de llegar a las clasificaciones de interruptor o clasificaciones de bus, clasificación de cable, no necesita hacer un gran análisis. Solo puede evitar demasiado sobre el modelado de la misma. ¿Está bien? Le mostraremos que con ciertos números puede hacerlo fácilmente, pero cuando se trata de hacer un estudio de protecciones, especialmente cuando está tratando de hacer la protección direccional, la diferencia de ángulo entre su tensión eléctrica y corriente importa. Y ese ángulo es
tan importante que la cantidad de potencia reactiva que está inyectando, ya sea su prioridad de potencia activa o prioridad de potencia reactiva, hay muchos artículos técnicos presentados en la conferencia de protecciones que muestra que la dirección de fallas para una planta de energía, para una microred, porque los inversores estaban en la prioridad de potencia real o estaban en la prioridad del factor de potencia y no se comportan como un generador, ¿ok? Así que esto estaba creando el problema, digamos. Muy bien, así que cuando se trata del cortocircuito, lo que proporcionamos para el cortocircuito del inversor, tenemos dos curvas. Tengan una curva general que representa la corriente máxima que puede pasar por sus interruptores. Está bien, por ahora es una inyección de corriente de secuencia positiva, por lo que la corriente fasorial es la misma que la secuencia positiva, por lo que la secuencia positiva está limitada por este tipo de curva. Ahora, si dice que el inversor es 120%, puede venir con todos ellos a 120%. Así que es un fijo de 120%, ¿bien? Pero si dice que no, mi inversor, hay cierta tecnología que si la tensión baja, hay una alimentación en la inyección de corriente y esto va a un valor de 40 o 50%. Así que lo que sucede es que si tiene una falla, esa tensión es muy baja, el inversor no puede dar el 100% de corriente completando debido a las limitaciones en el lado típicamente en corriente directa, ¿ok? Ahora, hay una prioridad de potencia reactiva activa. Nos referimos a que es una prioridad y el factor de potencia definido por el usuario es muy importante para seleccionar el correcto. Si se trata del inversor residencial pequeño, si esto no es para una planta grande, por lo general estos son factores de potencia definidos por el usuario o prioridad de potencia real. Significa que no contribuyen, no admiten grado, pero si se trata de las plantas de energía que están en megavatios, si están siguiendo los códigos de red, si están admitiendo prioridad de potencia reactiva, significa que el control de volt bar está bien, está utilizando ese control volt bar. Significa que probablemente también está haciendo prioridad de corriente reactiva en su cortocircuito. Si está haciendo bad control de factor de potencia, lo más probable es que no le importe ser amable con la red, por lo que probablemente también esté definido por el usuario. Así que tenga en cuenta que lo que mantuvimos dividido, pero como nunca uno sabe lo que va a suceder, que siempre hay dos controles diferentes, el cortocircuito y el flujo de carga son en condición normal, o dos tipos de control dentro del inversor, así que lo mantuvimos aislado para que pueda seleccionarlos usted mismo. Típicamente cuando estamos hablando de inversores a gran escala, estamos hablando de megavatios y queremos hacer cortocircuitos. Generalmente estás en volt bar, por lo general estás haciendo una prioridad de potencia reactiva. Ahora, lo que sucede en prioridad de potencia reactiva, tenemos una falla lejos justo a través de la curva. Significa que la secuencia positiva cae de tensión. El inversor pone más corriente reactiva, inyecta más potencia reactiva al sistema. Si tiene una sobretensión de alguna manera por encima del 10%, a absorber la potencia reactiva de nuevo. Puede establecer sus valores. Digamos que 120%, déjeme ver, el 120% que podemos ir a toda fuerza, control de potencia activa, si es necesario, está bien. Ahora, tenemos un inversor configurado para el cortocircuito, que podemos hacer análisis de cortocircuito y ponerlo en el bus o podemos ponerlo en cualquier ubicación. Para hacer el análisis aquí, ponemos la falla en algún lugar del sistema. Bien, así colocamos un tipo de cable ficticio, TIA Cable 1. Así que si la falla está encendida frente a la calle de tensión eléctrica del inversor a cero, da una corriente completa. La mayoría de las veces que desea analizar cuando está una falla en el lado del sistema, ver las contribuciones, cómo funciona la protección direccional y cosas por el estilo. Ponemos la falla aquí y vamos a cortocircuito, y todo lo que puedo mostrar aquí es que la falla se está reflejando en el bus 2, así que estamos usando el módulo Star Z.
estamos colocando una falla en este bus, es un pliegue trifásico, como puede observar. Estoy colocando el bus 2, así que el análisis como va la tensión eléctrica en este bus es 0. Pero a medida que avanzamos por los buses, las tensiones eléctricas aumentan, y cuando voy a nivel de inversor veo que la tensión eléctrica es de 41%. Y si solo me aseguro que solo estoy usando el componente de secuencia positiva, aquí ve que tiene una gran cantidad de control de potencia reactiva porque la tensión cayó al 40%, ¿ok? Estás inyectando una corriente bastante reactiva, esto es menos 90. Así que ves una gran cantidad de corriente de potencia reactiva en comparación con la condición de flujo de carga, que en su mayoría estamos inyectando energía activa, ¿ok? Así que podemos usar para determinar el ángulo de la corriente, así que estamos mostrando menos 90.53, es algo que se coloca en fallas en una ubicación diferente. Veo que en este ángulo puede cambiar, ¿ok? Así que vuelvo y pongo una especie de falla deslizante, un slider aquí en este cable, y ejecutamos este caso. Entramos y traemos el control deslizante como estoy desplazando. Como puede ver, a medida que muevo el control deslizante o slider, puede ver cómo los ángulos de las corrientes se mueven, ¿ok? Puede evaluar el rendimiento del IBR durante el cortocircuito. Durante esto es que estamos moviendo el control deslizante como si fuera un imán de corriente. No cambia tanto típicamente. Lo que está cambiando típicamente es el ángulo entre la tensión eléctrica y la corriente. Y eso importa principalmente a las personas que hacen los estudios de protecciones, ¿ok? Así que es una cosa muy importante cuando estás haciendo cortocircuito en el estudio, cuando tu objetivo es puramente por el bien del análisis de cortocircuito. Estás haciendo todo para hacer el análisis de protección, que define qué tan importantes son sus configuraciones, las curvas que está proponiendo en el análisis, ¿ok? Muy bien, ahora cuando se trata de ETAP, consideramos las acciones de la palanca para los Wind Turbine Generators, los WTGs. Así que si tiene un WTG, ver la palanca o la acción de palanca activa, cómo cambian las corrientes de cortocircuito, para que pueda mover eso también. Consideramos las condiciones de precarga, porque sus corrientes están dentro del rango de sus corrientes nominales, o corrientes de flujo de carga. Y luego, debido a estas cosas prioritarias, el factor de potencia prioritario, siempre estamos inyectando como prioridad la combinación de la potencia reactiva y activa juntas. Por lo que es importante tener en cuenta que también cuando se trata de las centrales eléctricas con muchas IBRs, ya sabemos que siempre hay una coordinación con el controlador de la planta de energía, utilizando algún tipo de curva QUP. Y si solo hace una inyección de corriente pura, solo como al azar, como una inyección de corriente basada, por lo tanto puede convertirse en un numérico inestable. Así que lo que hemos hecho es que tenemos ciertas cosas para asegurarnos que sea numéricamente estable, incluso para el sistema no agregado y el sistema grande. También se planea una conjetura de secuencia negativa para la versión ETAP 22. Así que miramos el flujo de carga de estado estable o estado estacionario. Mire el cortocircuito también. Así que en muchas ocasiones queremos mirar el perfil del viento o parque solar en la condición de reproducir perfiles y ver el rendimiento de nuestro sistema eléctrico, ¿de acuerdo? Así que tenemos un módulo llamado análisis de dominio del tiempo, Time Domain of Flow, TDLF, como lo conocemos. Porque en análisis de dominio del tiempo siempre ponemos ir al módulo y definir un rango de tiempo donde queremos hacer el análisis de flujo de carga, ¿ok? Así que el rango de tiempo realmente lo definimos de un perfil. Estos perfiles para energías eólicas, energías solares, digamos, puede provenir de un perfil delivery que proporcionamos al usuario para poder cambiar y almacenar sus propias librerías. O si tiene un perfil que desea leerlo desde el archivo, puede definir una ubicación donde puede ir y obtener esto, básicamente los archivos o librerías. Así que en este caso realmente en el TDLF, en el flujo de carga de dominio del tiempo, así que estos son los archivos.
Así que si tiene un archivo externo para su perfil, puede mostrarlo y usarlo también para inyectar los datos del viento, de irradianza o P y Q directamente. Puede inyectar esos valores al sistema de acuerdo. Puede definir qué parte de los datos leer y obviamente introducir. Puede verlos desde un archivo de Excel, en viento, repetimos, PQ, irradianza, etc. Esto es muy importante si desea mirar el perfil de tensión. Mire sus fuentes de potencia reactiva en los sistemas para el mismo tiempo. Lo que sucedió es que allí se tiene un sistema con un montón de IBRs, con un montón de fuentes de energía reactiva. Y tiene un controlador de planta de energía o un controlador de planta de microred. Es importante modelarlos, por lo que cuando desea ver el impacto de esos controladores en sus energías renovables, llamamos a este análisis cuasi-dinámico. Muy bien. Así que básicamente en la carga del dominio del tiempo para el análisis hay una casilla de verificación que si marca los controladores van a actuar y van a afectar esto. Los activos los van a monitorear y les van a ordenar que hagan ciertas cosas según la lógica del controlador. ¿Ok? De acuerdo, lo que hemos hecho es que muchas aplicaciones que digamos hay un control activo de potencia reactiva, hay un pico de despacho óptimo suavizado de energía renovable o denominado peak shaving. Hay muchas cosas que hace el controlador típico de microred o el controlador de la planta de energía o lo que ustedes conocen como nuestras soluciones de microgrid y EPPC. Recuerde, Power Plant Controller. Y digamos que lo que hemos hecho, hemos introducido un nuevo elemento en ETAD 21 para el controlador. Se puede utilizar un controlador para modelar una lógica genérica o de caja negra, o un controlador que puede ser de un microcontrolador, o puede ser de línea eléctrica, o puede ser un controlador de generación. Puede ser incluso el controlador terciario de ADMEs o para DERMS. Recuerde, por sus siglas en inglés, Distributed Energy Resource Management Systems. Es decir, que TAP cuenta con aplicaciones y soluciones para los sistemas avanzados de gestión de distribución, conocido como ADMEs, y los sistemas de gestión de fuentes energéticas distribuidas, conocidas como DERMS. Ahora, lo que este elemento del controlador, déjeme mostrarle en ETAP muy rápidamente. Vaya al módulo de edición en el cuadro del diálogo. Es el último icono que se llama controlador, por lo que si se deja caer en el OLB, One Line View, uno de estos controladores al sistema, déjeme abrir uno de ellos. Siempre puedes ir a la página DLL e importar una DLL. Ahora esa DLL proviene de digamos de TAP, o puede proporcionar sus propias DLL de distribuidores genéricos para batería, lo mismo que UDIMs, modelos de usuario. Proporcionamos en ETAP algunas DLL genéricas, proporcionamos algunas DLL genéricas para la batería, para tal vez un microcontrolador, para un controlador de generación, un controlador PV. También podemos proporcionar controlador de microred y también controladores de planta de energía que realmente ofrecemos a nuestros clientes, por lo que este es un gemelo digital de nuestro controlador de microred o controlador de planta de energía, con detalles completos, funcionalidad de control de potencia activa que incluye una base de reglas de despacho óptimo, controladores de potencia reactiva, todos los detallados planificaciones de suavizado renovable o peak shaving, sistemas de isla no planificados, por lo que todas esas funciones vienen aquí para los clientes que adquieren nuestro controlador de microred o controlador de microredes, ¿verdad? Para al mismo tiempo se ve cómo puede comportarse como una cosa diferente. También se puede utilizar para los archivos ejecutables denominados vendors del IBR, porque los vendors de los IBRs puede usar esto para generar un modelo de caja negra para sus inversores.
para sus IBRs. Así que tenemos una diapositiva que hablará en detalle sobre lo que es en realidad este elemento de controlador. Es una interfaz DLL. Hay usuarios que pueden ser como clientes o pueden ser como ingenieros dentro de ETAP que hacen modelados y análisis. Pueden ser de un proveedor de IBR, obtener este controlador tanto en la interfaz y desarrollar su propia lógica de control y configuración, por supuesto, donde una vez que lo importa en ETAP o elemento del controlador, luego puede usted utilizarlo como un usuario y puede configurar el controlador, ejecutar el análisis y la interfaz con los componentes del modelo. ¿Está bien? Es una interfaz C, con lenguaje C, pero puede envolver cualquier DLL con nativo de 64 bits o como basado en C# o C++. O para tendencia, así que si desea usarlos para un modelo de caja negra, es más que bienvenido. Ahora bien, el elemento de controlador se maneja ahora mismo en el flujo de carga de dominio del tiempo y estabilidad transitoria. Es un tipo de componente de dominio del tiempo que puede hacer control primario, control secundario y también terciario en estabilidad transitoria. Puede hacer control secundario y terciario en el dominio del tiempo, como puede ver en la imagen. Puede hacer flujo de carga y ejecutar tan pequeño como un segundo en este momento, por lo que si desea hacer realmente un control primario, no puede hacerse en un segundo. Tiene que ir al nivel de milisegundos para poder hacer el control primario, pero el control secundario y el control terciario se puede hacer, lo cual es muy importante que sobre todo la práctica para hacer la aplicación macro de control de la planta de energía. De nuevo, hablamos de ello que puede ser de un modelo genérico, modelo de caja negra, estándar, y también representa el gemelo digital del modelo de ETAP. Vamos a cronometrar el análisis del dominio del tiempo. Voy a ejecutar 24 horas desde el 1 de enero a medianoche hasta el 2 de enero a la 1 de la mañana. Es decir, 25 horas con la resolución de 1 minuto. Voy a ejecutar este análisis que es aproximadamente 25 horas y 1 minuto. Vamos a ejecutar, lo que va a pasar es que si se ejecuta hay una generación y hay una carga. En cierto momento hay un exceso de energía de generaciones y luego la carga, por lo que estamos exportando a la red, y el trabajo del controlador de microred es ordenar básicamente una batería para cargar en estos momentos, y también estos ciertos puntos está importando mucha energía de la red, por lo que hace que el pico de suavizado o peaky shaving, y así que tratamos de demostrar ese caso simple por ahora de nuevo, ejecutando 25 horas de simulación. Así que déjeme empezar. Esto tarda unos 2 minutos de ejecución, y al momento de correr y ejecutar el análisis, como podemos ver, se genera una ventana emergente de ejecución y puede tardar alrededor de 2 minutos. Como usted puede ver a continuación, el ejecutar este análisis toma tiempo. Sin embargo, al hacerlo y continuar, trazar el transformador de potencia, otra parte del transformador PV, ves que tenemos un perfil para mis dos PVs aquí. En lo que vamos a mostrar son bastante similares. Voy a ir sobre 2 megavatios de la generación. Voy a también a trazar mi cable de corriente alterna denominado tie cable de la red, así como podemos ver trazar la carga. Aquí tenemos los 3 gráficos, como ve, con mi generación. En cierto punto tengo 2 megavatios, que es mi carga. Así que lo que sucede es que en mi controlador de microred va a comandar mis baterías. Así que traigo mi batería 1T y mi batería 2T de energía. Vamos a ordenar las baterías que se carguen. Estamos cargando aquí. Comenzamos a cargar las gráficas. Luego, en el momento en que la carga caiga, la carga también aumenta.
estamos observando un aumento de carga aquí y sus caídas de renovables. Lo que va a suceder es que al ordenar que se descargue para cortar cierta cantidad de energía aquí, aquí hace el suavizado máximo para que veamos el controlador en acción en el análisis cuasi dinámico, que está ordenando una batería para cargar o descargar, para hacer el peak shaving o suavizado de pico, para hacer el control de POI o de POV, de punto de interconexión. También puede el control de potencia reactiva. No nos va a dar tiempo ver este tipo de cosas. Sin embargo, el propósito del análisis de suavizado de pico que estamos tratando de mostrar es de hacer el tamaño de la batería, el diseño. Estamos tratando de hacer potencia reactiva para una planta, para una micro red, para una planta de energía, que es la herramienta que necesita usar en su flujo de carga de dominio del tiempo para hacer el análisis cuasi dinámico con los controladores. Tiene un controlador para su controlador de micro red que hace esto más sencillo. Por lo que si su ADMS y algún comando para lo que quiere usar cierta cantidad de energía, puede volver a usar el controlador, hacer que tiene cierta funcionalidad. Aquí puede usarlo realmente como comando para hacer una planeación de aislamiento o cosas así para una aplicación de micro red. Ahora volvamos a la presentación cuando se trata de los dinámicos. Significa correa de estabilidad transitoria en ETAP. ETAP ofrece abundante cantidad de modelos estándares y genéricos, modelos de eólicos, modelos europeos, del tipo One Turbine Generator, WTG del tipo 3, WTG del tipo 4, los WTG UDIMs o modelos de usuario basados en diferentes estándares IEC, basados en los modelos BEC o WECC, modelos de controlador de nivel panorámico y modelos para batería, modelos genéricos basados en el trabajo de 2014 y algunos modelos más antiguos que recibimos a través de nuestros clientes, que hemos hecho con también nuestros clientes. Antes de continuar, proporcionamos aquí un seminario web de estudios de estabilidad transitoria para el sistema de energía con DERS. Vaya a nuestro website etap.com/webinars y podrá verlo nuevamente. Así que si está interesado en conocer un poco más de detalles sobre estos UDIMs o modelos de usuario, ofrecemos un poco más de revisión de detalles en este seminario web. Así que puede encontrar información y puede usted ir a nuestro sitio web para ver modelos dinámicos en ETAP. Hay mucha información sobre este modelo, incluyendo en nuestro canal de YouTube, buscando @ETAP Software en español, recuerden. Muy bien, siempre cuando queremos ir a ETAP y abrir un modelo y queremos poner este tipo de ejemplo, poner un WTG y vas al UDIM o modelo de usuario, podemos hacerlo rápidamente aquí. Podemos ir al WTG, podemos ir al modelo del tipo 4, tenemos un modelo UDIM del modelo BEC 2. Si está interesado en el modelo UDIM, siempre puede ir al editor de UDIM y puede elegir uno de estos. Podemos tener un tipo 4 de segunda generación BEC para que el modelo esté disponible en el UDIM, para que pueda echar un vistazo a eso nuevamente. Cuando se trata de estudios de estabilidad transitoria, también puede averiguar qué modelo es el correcto que usted quiere utilizar. Ok. Tenga en cuenta que la mayoría de estos modelos que acabamos de mencionar para usted son modelos dinámicos que mencionamos a través del UDIM. Incorporado en esto, típicamente los modelos desarrollados por las entidades de la red que están más interesados en el impacto de las energías renovables en las grandes redes, por lo que son buenos para planificar un estudio de la red, estudios de impacto, así como estudios de viabilidad. Pero si está interesado en ver la coordinación de cierto control dentro de su planta, también esto es posible.
Si está interesado en hacer estudios de planta o hacer estudios de código de red, que mire básicamente un rendimiento dinámico determinado de una IBR durante la caída de tensión, no puedes utilizar un modelo genérico o modelo estándar. Tienes que volver a utilizar un modelo específico del proveedor, ya sea la entidad que lo solicite. Para hacer este tipo de estudios se define que es aceptable un modelo estándar de modelo genérico o si tiene que usar un modelo de caja negra. Pero si está bien usar un modelo genérico, si está haciendo un estudio de viabilidad, algunos diseños son los modelos. No están disponibles. Tiene muchos modelos en este seminario web y puede obtener en este momento, digamos, algo más detallado sobre eso. Recuerde, puede utilizar su mesa de ayuda con ETAP. Dado que el rendimiento dinámico de la última tecnología DER tiene que ver con la lógica del controlador del inversor, se puede implementar utilizando el modelo de fuente de corriente controlada. El elemento WTG combinado UDIM se puede utilizar para modelar el comportamiento dinámico de otros tipos de DER, como la energía fotovoltaica y el almacenamiento de energía. ETAP ofrece dos modelos UDIM para BESS y PV basados en los últimos modelos BEC. También aquí se enumera que si está realizando ciertos estudios de factibilidad, diseñe estudios sin una caja negra o cuando no está disponible o cuando no están seleccionados puede usar ese tipo de modelos. Ahora, si está haciendo estudios de interconexión donde necesita hacer tensión a través de la frecuencia, a través de la red, debe verificar qué determinado vendor de IBR va a utilizar y también que cumpla con los requisitos de recuperación y necesita un modelo de caja negra en consecuencia. Proporcionamos un paquete para los vendors, por lo que si está utilizando ETAP y conoce usted a su vendor, puede venir con este vendor y proporcionamos ese kit, lo que hace que tiene un mecanismo que permite que los vendors que tienen el modelo existente se hace para otras herramientas y para otros propósitos. Pueden envolverlo fácilmente dentro de una DLL y usarlo dentro de la DLL del controlador ETAP. Y puede usarlo si cree que la simulación de estabilidad transitoria así es necesario. Generalmente cuando estamos haciendo un modelo específico de un vendor, estamos ejecutando simulación de estabilidad transitoria y tenemos un paquete muy bueno que proporcionamos a los vendors que puede usarlo para desarrollar un modelo de caja negra para que pueda hacer el modelado secuencia positiva dentro de las tendencias y la estabilidad transitoria a los vendors también. Puede proporcionar una versión que hace toda la secuencia también si está usted interesado. En la versión ETAP 22 también lanzamos oficialmente la estabilidad transitoria con todas las secuencias. Ahora, a veces el proveedor no proporciona un modelo de caja negra, ¿de acuerdo? Pero tal vez tenga un modelo de AMT, es decir, electromagnético, como un modelo de PCCAT. También proporcionamos cosimulación con modelo de PCCAT, ¿ok? Así que si está en su informe esperar un análisis de AMT o de electromagnéticos, incluyendo la estabilidad transitoria de secuencia positiva, no es aceptable y tiene que hacer un análisis de electromagnéticos para que su solución pueda hacer una simulación de código de red y que pueda tener una mayor parte del sistema en ETAP y su IBR se encuentra en el modelo PCCAT. Así que si está interesado en cómo hacemos la simulación de código, en este caso de código scripting, como le decimos, por favor consulte el webinar de simulación de código AMT. Si solo busca a través de los webinars de tap.com/webinars, podemos proporcionarle un enlace aquí en la slide, repitiendo en YouTube, canal de TAP, buscando @TAP Software, que existe ya en español. Si usted quiere ver TAP en Google o escribir TAP en Google,
vaya a nuestros webinars, en nuestro sitio web etap.com, te lleva al enlace donde puedes ver las grabaciones que tenemos en los seminarios web. Tenemos webinars de electromagnéticos, que son simulaciones de ejemplo. También tenemos estudios de estabilidad transitoria para el sistema de energía con GEARS. Tenemos controladores de planta de energía. Hay un seminario también de controlador de planta de energía para microred. También hay un seminario acerca de cosimulaciones de electromagnéticos y fasores. Muy bien, recuerde buscar @etapsoftware en el canal de YouTube y usted puede encontrarlo también en español. Una cosa más que es muy importante a medida que las personas comienzan para hacer un tipo de simulación de microredes, donde se supone que debe hacer la formación de la red, como mencionamos, es muy importante modelar equivalentes de Norton para serie de filtro inductor para el inversor. Es muy importante si lo está haciendo para una interconexión débil. Y hay ciertas aplicaciones de la industria, como hemos visto, que tienen interconexiones débiles. Si está tratando de hacer un análisis de estabilidad transitoria y si lo hace simplemente use los modelos de inyección actual y necesita para esto un tipo de equivalente de Norton. Con esto vamos a resumir el seminario web. Primero hablamos sobre los fundamentos de la operación y el control del inversor. Y esto es muy importante para quien está tratando de hacer estudios de sistemas con fuentes basadas en inversores. Es importante entender cómo operan, cómo se controlan y para diferentes tipos de sistemas o IBRs, qué tipos de modelos están disponibles y qué hace cada modelo. Cuáles son las diferentes herramientas de análisis para asegurarnos de que ese conocimiento de cómo opera el inversor pueda ayudarle a seleccionar un modelo adecuado. Y una herramienta de análisis adecuada, hablamos de los modelos de etapa para IBRs. También hablamos al mismo tiempo de la selección adecuada de los modelos de etapa para IBRs y las herramientas para esto. Para cumplir con los objetivos que quiere hacer en su estudio, ofrecemos un inversor inteligente para el análisis de flujo de carga y flujo de carga en el dominio del tiempo. También hablamos de los modelos de ITAP, IBRs, en la selección de estos modelos y la herramienta, por supuesto. Para cumplir con los objetivos del estudio que estamos ofreciendo en el inversor inteligente, podemos hacerlo desde la versión 21, análisis de tipo TDLF, así como tenemos un elemento de controlador y simulación cuasi dinámica que permite al usuario modelar el control de supervisión terciario para el controlador de planta de energía, de control de microredes junto con los modelos IBR, para trabajar juntos en el viaje del proyecto y poder hacer estudios, hacer diseños y tamaños de los IBRs del almacenamiento de energía o fuentes de energía reactiva en el sistema. Pasamos rápidamente con los modelos dinámicos. Hay diferentes tipos de modelos dinámicos. Estamos hablando de disponibles modelos que estamos incorporando en modelos UTIM dentro de TAP. Así como hablamos de Beandors DLL, que si el Beandor proporciona un modelo de caja negra para cada aplicación, los usuarios pueden beneficiarse de eso. Así como una simulación de código, esto es de scripting. Simplemente se mencionó al respecto que hay un seminario web dentro de etap.com/webinar al que puede usted echar un vistazo si usted considera necesario. Muy bien, por ahora hemos terminado el seminario web denominado Cortocircuito y Modelado Dinámico de Fuentes Basadas en Inversores. Esperamos que tenga un genial día. Nos vemos en el próximo seminario web. Muchas gracias.